Hermanos, en esta hora damos gracias al Señor que estamos aquí en esta tarde para adorar y alabar el nombre del Señor. Quiero invitarlo para que usted abra su Biblia. Vamos así a disponernos para estar escuchando el mensaje de la palabra del Señor en Mateo capítulo 1 versículo 23. Vamos a estar dándole lectura a este versículo de la Escritura. Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 23. Es el primero de los evangelios, es el primer libro del Nuevo Testamento. Ahí encuentra usted al Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 23. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Una vez más: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Inclina su rostro, vamos a orar al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias porque estás con nosotros. En esta hora te rogamos que hables a cada vida y a cada corazón, que tu palabra sea viva y eficaz, que tu palabra quede grabada en la mente y en el corazón, Señor, de tu pueblo de las almas. En el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que hables a cada vida por tu palabra. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, en esta hora. Con la llegada del mes de diciembre, nuestros pensamientos se centran en los preparativos para la celebración de la Navidad. Pero, ¿cuál debe ser la actitud correcta ante el advenimiento de Cristo? Básicamente, el cristianismo constituye las buenas nuevas de parte de Dios para todos los seres humanos. El Evangelio son buenas nuevas. Pues en esta Navidad procuremos compartir las buenas nuevas del Evangelio. ¿Quién es la persona más sobresaliente en todos los tiempos? ¿Quién es el maestro más destacado de todos los tiempos? ¿Quién es el líder supremo de todos los siglos? La respuesta a esta pregunta es la misma: Cristo Jesús. Ninguno se le puede comparar. Con ninguna religión puede ostentar semejante fundador. Fuera de toda duda, el nacimiento del Señor Jesucristo es el más significativo en todos los anales del tiempo, porque cambió la cronología de la historia y se presentó sobre el escenario de la existencia humana, el ser más glorioso que haya bendecido al mundo con su presencia. Es un personaje sin igual en la historia del mundo. Sus enseñanzas, milagros, parábolas, preceptos, ejemplo, vida, muerte, resurrección, propósitos, todo lo revela como alguien sin igual. Sin embargo, su llegada en aquella primera Navidad es lo que realmente lo señala desde el comienzo como un ser único. Examinemos esa primera Navidad con la entrada de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. La primera Navidad fue un advenimiento. El nacimiento de Jesucristo difiere en un aspecto importantísimo de todos los demás que han tenido lugar en esta tierra. Su vida no comenzó con su nacimiento. Cuando alguien nace en el mundo, decimos comenzó su vida, pero no así con el Señor Jesucristo. En el principio, Él estuvo con Dios. Su nacimiento fue un advenimiento, una llegada a este mundo desde el cielo
con una misión especial. Cristo descendió de la gloria y vino a este mundo porque tenía una misión que cumplir. La Escritura nos dice en 1 de Juan, en el capítulo 1, en el verso 1 y 2, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Fíjese bien lo que dice el principio, y ese principio es antes de que fuera creada todas las cosas, antes de la creación del mundo. En el principio el Verbo era con Dios, pero ese Verbo que era con Dios, ese Verbo era Dios. Es decir, en el principio quiere decir que Cristo existió desde el principio, desde antes de nacer en este mundo. Porque más adelante, en 1 de Juan, en el capítulo 1, en el verso 14, nos dice, y aquel Verbo, hablando del Verbo que estaba en el principio con Dios y que era Dios, aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. De manera que el advenimiento, que el nacimiento de Cristo nos habla de el advenimiento. Nos dice Gálatas en el capítulo 4, verso 4 y verso 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Cuando vino Cristo, cuando nació, es un advenimiento. Cuando llegó el tiempo, Él vino. Cuando llegó el tiempo, Él descendió. Y dice que Él fue nacido de una virgen, nació bajo la ley, dice, para redimir a los que están bajo la ley, a fin de recibir la adopción de hijos. Y en 2 de Corintios, en el capítulo 8, en el verso 9, nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésenos enriquecidos. Y nos dice la Escritura en Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 5 hasta el versículo 8, nos dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, claramente declara que Él era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se despojó y fue hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo no llegó a ser, Cristo ya era. Su nacimiento fue un advenimiento, su entrada a este mundo. La primera Navidad fue a causa del nacimiento virginal de Cristo. El asunto del nacimiento virginal es un asunto importante para la fe cristiana. Tiene una importancia extraordinaria para la fe cristiana, porque el nacimiento virginal de Cristo fue un milagro. Todo creyente reconoce sin vacilar que el nacimiento virginal requería un milagro. Este asunto es la piedra angular de la historia, es la piedra angular en todo lo que se relaciona con el nacimiento de Jesús. Si Jesús tuvo un nacimiento virginal, si Jesús no tuvo un nacimiento virginal, entonces no es Dios, sino es hombre. Lo que hace a Jesús ser Dios es que Él tuvo un nacimiento virginal. Por eso es que Él es Dios. El Evangelio de Mateo y de Lucas, ambos registran el nacimiento virginal. La tradición cristiana apoya el nacimiento virginal. El nacimiento virginal está en el credo apostólico, y los cristianos
creen que es indispensable esta doctrina en nuestra fe. Todos los que se llaman cristianos creen en el nacimiento virginal. Cristo nació, pero no precisamente bajo la forma natural, bajo la forma humana. Su nacimiento fue un milagro de parte de Dios. ¿Qué significa el nacimiento virginal? ¿Qué declara? ¿Qué dice? ¿Qué proclama? ¿Qué revela el nacimiento virginal? El nacimiento virginal revela que Cristo es Dios. Si Cristo no hubiera nacido de esta manera, no sería Dios. En Lucas capítulo 1, en el verso 35, ahí el ángel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dice: el Espíritu Santo va a venir sobre ti, te va a cubrir con su sombra, y entonces dice: el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Ese fue el proceso del nacimiento de Cristo. El nacimiento virginal muestra el poder de Dios, nos muestra el poder tan grande del Señor. El nacimiento de Cristo no se efectuó por medios humanos, por el proceso natural humano, sino que se efectuó de una manera diferente. El nacimiento virginal se llevó a cabo por el poder de Dios. En Lucas capítulo 1, en el verso 37 y 38, nos dice: porque nada es imposible para Dios. Para Dios no hay nada que sea imposible. Él tiene todo poder. No hay nada que Él no pueda hacer. No hay nada que Él no pueda realizar. Dice la Escritura que con el aliento de su boca formó los cielos y formó la tierra. Quiere decir, todo lo que fue creado ha sido creado por el poder de Dios, por medio de su palabra. De manera que para Él nada es imposible. María dijo: ¿cómo es? Porque no he conocido varón. Por eso el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra. Quiere decir, de esa manera se efectuó el nacimiento virginal. El nacimiento virginal declara el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? En Lucas capítulo 2, verso 11, ahí nos dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el propósito de su venida. Ese es el propósito de su encarnación. Ese es el propósito con el cual vino a este mundo, para ser el Salvador de la humanidad. Dice Mateo capítulo 1, verso 21: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiere decir que el único que puede salvar, el único que puede perdonar los pecados es el Señor Jesucristo. Solo el Señor puede salvar al pecador. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él vino y Él no conocía pecado, pero por nosotros se hizo para que pudiéramos nosotros ser justificados. Cristo Jesús nació de una virgen, vivió sin pecado y murió en la cruz para redimirnos. ¡Qué gloriosa verdad nos describen las Escrituras! La primera Navidad proclama que Dios está con nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 23 es una cita que hace referencia al profeta Isaías. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo está diciendo: este es el cumplimiento de la profecía que dio el profeta Isaías más de 700 años antes.
ya con todo detalle había sido profetizado el nacimiento del Señor Jesucristo, su nacimiento virginal. Quiere decir, fue el cumplimiento de la profecía. La gran verdad de la Navidad es que Dios ha venido a estar con nosotros. Dice, su nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Quiere decir, Dios vino a irrumpir en la historia de la humanidad. En la Biblia se nos dan 256 títulos y por un esfuerzo para revelarnos su majestad, para revelarnos su deidad, su humanidad. Cristo Jesús, Dios con nosotros, nos revela grandes verdades. ¿Cuáles son esas verdades que nos revela Dios con nosotros? Jesucristo es el Dios encarnado. Es la revelación más grande que jamás se ha visto. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Si nosotros parafasearnos este versículo, podríamos decir, y Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, porque el verbo habla de Dios y dice que el verbo es Dios, y ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Quiere decir, Dios mismo en persona irrumpió en la historia de la humanidad y caminó en medio de nosotros. Él anduvo en medio de nosotros. Jesucristo, el Dios encarnado, es la incorporación más grande que jamás se ha conocido. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, es Dios mismo, el que está en medio del universo, del mundo. La persona que quiere experimentar el poder de Dios tiene que tener la experiencia de Jesucristo como su Salvador. No hay otra forma de poder experimentar a Dios. A Dios solamente se le experimenta en nuestra vida y en nuestro diario caminar, solamente a través de Jesucristo como nuestro Salvador. Jesucristo, el Dios encarnado, vino con la misión más grandiosa jamás conocida por el hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. Dice que él vino a destruir el imperio de la muerte. Desde que el hombre pecó, desde Adán y Eva, el hombre quedó sujeto a la muerte. El Señor les había advertido: el día que de él comieres morirás. Murieron espiritualmente, porque la muerte significa separación. Y desde ese momento el hombre quedó separado de Dios, que es la fuente de vida, que es el autor de la vida, y quedó sujeto a la muerte física. Desde ese momento dice la Escritura que por el pecado de Adán, de un hombre, entró la muerte y pasó la muerte a todos los hombres. Desde entonces la muerte ha sido la milenaria compañera del hombre. Pero Cristo vino, dice, para destruir el imperio de la muerte, para destruir con la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y ese imperio lo tenía Satanás. De manera que Cristo, al morir en la cruz del Calvario, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Dice, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Durante toda su vida el hombre ha estado sujeto a servidumbre a causa del temor a la muerte. Oiga, por más que la gente se haga la valiente, se haga valiente, muchos siquiera rehuyen por completo hablar acerca de la muerte. Oiga, sobre todo cuando la gente es joven. Cuando la gente es muy joven, con mayor razón elude el tema de hablar de la muerte, elude el estar mencionando la muerte, sencillamente porque no puede concebir el hecho de que un día su vida se va a terminar. Y dice él: pero yo estoy muy joven, yo todavía tengo mucho tiempo para vivir. Pero lo cierto es que nadie sabe el día de su muerte, y por lo mismo muchos están sujetos al temor de la muerte. Tienen miedo cuando ya el hombre comienza un tanto más
Hacerse a la idea de la muerte es cuando entra a cierta edad. Cuando ya el ser humano entra a cierta edad, como que empieza a darse cuenta de que inevitablemente llegará ese fin. Hermano, pero Cristo dice que Él resucitó y sacó a la luz la inmortalidad. El Señor vino para perdonar nuestros pecados, pero vino a darnos vida eterna. El Señor vino a destruir el terror a la muerte. Ahora no hay temor, porque nuestra vida está en Cristo. Y Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y si tenemos a Cristo, tenemos la resurrección en nosotros, tenemos la vida en nosotros. Él es nuestro Salvador y Él vino a destruir el imperio de la muerte, y por eso vino a destruir el temor a la muerte. Por eso Pablo, en el capítulo 15 de Corintios, él exclama: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Quiere decir, todo el terror de la muerte terminó, porque Cristo sacó a la luz la inmortalidad. Jesucristo, el Dios encarnado, es el portador de la dádiva más grandiosa que jamás se haya conferido, de la bendición más grande que el Señor nos haya dado. En Juan capítulo 10, en el verso 10, Él nos dice ahí: yo he venido para que tengas vida. ¿Para qué vino Cristo? Para que tengamos vida, para que ya la muerte no esté reinando en nosotros, para que ahora en nosotros reine la vida. Él vino para que tengamos vida, pero para que tengamos una vida abundante. La verdadera vida se vive en Cristo. La verdadera vida abundante se vive en Cristo. La verdadera vida no se vive en el pecado. La verdadera vida no se vive en las diversiones. La verdadera vida la vivimos en Cristo. Por eso Él dijo que vino a darnos vida, y a darnos una vida que era abundante. Donde está la verdadera vida es en Él, y donde está la verdadera felicidad es en Él. Jesucristo, el Dios encarnado, es la potencia mayor que jamás se haya manifestado. Lucas capítulo 2 verso 34 dice: he aquí que Él está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Quiere decir que Cristo es una piedra. Dice: una piedra de tropiezo para el que no cree, pero una piedra en la que somos levantados si nosotros creemos en Él. Ojalá que usted haya creído en el Señor Jesucristo. El verdadero mensaje de la Navidad y el verdadero propósito de la Navidad, la verdadera celebración, es recordar que un día Dios estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria para venir a nacer en un humilde pesebre, para redimir a la humanidad que estaba en pecado, para venir a traer salvación, para venir a traer vida eterna. Y esa vida eterna y esa salvación está hoy a disposición tuya. Todo lo que tú necesitas hacer es aceptarlo por la fe, recibirlo por la fe como el Salvador de tu vida, y de ahora en adelante vivir para Él, vivir adorándole, vivir sirviendo al Señor. Hermano, el Señor vino para salvarte. La primera Navidad nos presenta el Cristo. Busquemos nosotros a Cristo, creamos en Él, sirvámosle, recibámosle como nuestro Salvador. En esta hora, hermano, yo quiero invitarlo para que usted se ponga de pie, y en esta hora vamos a orar al Señor, y vamos a pedirle al Señor y a darle gracias al Señor por el hecho de que Él vino para salvarnos. Si Cristo no hubiera venido, si Él no hubiera nacido de una virgen, estaríamos perdidos en el pecado, no tendríamos ninguna esperanza. Pero ahora tenemos salvación y vida eterna, porque Él estuvo dispuesto a dejarlo todo para venir a salvarnos a nosotros. Y ese es precisamente el mensaje que durante la Navidad debemos proclamar, para que las personas oigan que la verdadera razón
es el que Cristo haya nacido para salvarnos. Hermano, hoy nosotros recordamos su nacimiento, que compró nuestra salvación después en la cruz y trajo vida eterna. Pero ahora vemos hacia el futuro, esperando que aquel que nació en Belén ahora regrese una vez más por nosotros, pero convertido en el Rey de Gloria. Ya no más como un humilde niño en un humilde pesebre, sino ahora como Rey de Gloria, para levantar a su iglesia. Hermano, yo te invito, si tú no le has conocido, a que entregues en esta hora tu vida a Cristo. Él quiere salvar y perdonar tus pecados. Yo le invito a que usted cierre sus ojos y comience a orar al Señor. Si usted ya lo conoce, dígale gracias, Señor, por el privilegio de conocerme. Gracias, Señor, por la dicha de conocerte como mi Salvador. Señor, en mes que comienza en diciembre y que la gente comienza a entrar en ese frenesí de preparar la celebración de la Navidad, nosotros entremos, pero en un espíritu de adoración, adorando a Cristo, alabando a Cristo, recordando que su venida hizo posible nuestra salvación, hizo posible que nosotros le conociéramos a Él como nuestro Salvador, que hoy tengamos una esperanza eterna en Él. Pero si tú no le has conocido a Cristo, yo te invito en esta hora para que entregues tu vida a Cristo, para que entregues tu corazón al Señor, le abras tu corazón a Él. Yo te invito a pasar aquí a este altar para hacer una oración por ti, para guiarte en esta hora en una oración,